todas las cosas, porque ¿quién más sabrá lo que nosotros necesitamos? ¿Quién más lo sabe sino el Señor? Tome nota ahí, este mensaje se llama así: ¿cómo exhortamos? Pongámosle el resto: ¿cómo exhortamos a los demás? ¿Cómo exhortamos a los demás? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Cómo corregimos a los demás? Y veamos ese corregir desde nuestra casa, al mismo esposo, a la esposa, a los hijos, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en todos los ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos. De hecho, que corregir no es fácil, ¿no? Empieza a pensar uno: ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? No es fácil, no es para nada fácil. Porque miren ustedes algo tremendo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y es que nosotros tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Miremos qué es la misericordia. Estamos hablando de la expresión o la manifestación del amor de Dios sobre nosotros. Esa es la misericordia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le pedimos al Señor esa expresión de amor de Él hacia nosotros. Señor, ten misericordia hacia nosotros, ¿no es cierto? Ten misericordia de mí, Señor, por todo lo que hago, por lo que me pasa. Señor, ten misericordia. Pero el Señor me hacía esta pregunta: ¿y qué tanta misericordia tienen ustedes hacia los demás? Porque somos buenos para pedirla, pero ¿qué tan buenos somos para dar de esa misericordia? Para hacer misericordias con los demás. Yo pido misericordia por todo lo que yo hago, por lo que me equivoco, pero cuando es hacia los demás, Señor, ten misericordia. No, mejor no, Señor, que caiga el peso de la ley, que quede así aplastado, porque no se merece la misericordia de Dios. Y si nosotros fuimos merecedores, hemos sido merecedores de la misericordia de Dios, ¿cómo los demás no son merecedores de esa misericordia? Entonces, desde ahí empezamos para el tema de la exhortación. ¿Cómo se lo voy a decir al otro? Que es difícil. ¿Cómo le voy a decir que está haciendo las cosas mal? ¿Cómo le voy a decir que se está equivocando? ¿Cómo le voy a corregir? La importancia que nosotros tenemos en Dios. Nosotros somos importantes en Dios, pero los demás también son importantes en Dios. Y mucho más aún si nos encontramos una persona para exhortar que no conoce de Dios. Esa es la escena del trabajo, aún de la misma casa, de muchas cosas que nosotros vivimos a diario. ¿Cómo le exhorto y cómo le hablo? Si esa persona no conoce de Dios, pues yo no le puedo hablar de ese lenguaje. ¿Será? No, claro que sí. Yo le puedo exhortar con lo que Dios me da. Yo me debo preparar para que Dios me dé para poder exhortar a esa persona. Cuando los ánimos están exaltados, cuando nosotros estamos molestos, cuando estamos molestos con esa persona a la que necesitamos exhortar o hablar o corregir, pues eso, mejor dicho, en ese momento pueden salir muchas cosas, ¿verdad? Que de pronto no era lo que yo quería decir. Pero cuando ya hemos dicho las palabras, ¿cómo las corregimos o cómo las recogemos? Entonces, a ese punto el Señor nos lleva hoy. ¿Cómo estamos exhortando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos corrigiendo? Nuestros hijos se equivocaron. Usted no me hace el favor y va y se encierra ya. No vuelve a salir de ese cuarto.
por allá el hijo adentro por una ventana, perdón, ¿y qué fue lo que hice? A veces somos así, no le vuelvo a hablar a esa persona, nunca más, porque no le volvió a hablar, porque se portó mal conmigo y porque nunca se lo dijo. La pregunta es si eso será lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Ustedes creen? Creemos, pero miren ustedes que la buena exhortación en el Señor es sana. Si no fuera sana no estaría registrada en su palabra. Pero cuando la exhortación no se hace bien, no es buena, la corrección lleva a división, lleva a problemas y lo más tremendo que lleva a divisiones. Así el pueblo de Dios no avanza. Así nosotros nos quedamos estancados. Dice en Mateo 18, y vamos a leerlo desde el 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿qué? Dice ahí, lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces mire esa importancia que decíamos que tenemos en Dios. Tenemos una importancia grande en Él. Nos ama, nos cuida, tiene misericordia de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que el Señor quiere que el amor suyo esté en nosotros, para que nosotros podamos corregir a la manera de Él y que sea el Espíritu Santo de Dios actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento yo voy a reflejar a Dios. Voy a reflejar a Dios. Misericordia, amor. Eso debemos tenerlo en cuenta a la manera de corregir, de exhortar. Desde el versículo 15 está titulado además así, como yo lo tengo titulado aquí así, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Debe aparecer el mismo título o uno similar ahí en su palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aquí nos encontramos algo muy interesante que vamos a analizar de cómo lo vamos a hacer a la manera bíblica, a la manera del Señor, ¿cierto? Antes vamos ahí mismo. No, ahí ya lo mirábamos en Mateo 18:10, esa importancia que tenemos en el Señor, lo que les estaba diciendo, que Él no quiere dejar perder a nadie, a ninguno, por más que estemos perdidos.
Por más que estemos equivocados, Él siempre quiere llevarnos a la verdad. Y nosotros debemos propender por eso todo el tiempo. Yo veo a alguien perdido, sean los de mi casa, sean los de afuera, yo oro por esa persona y el Señor pondrá las palabras en mi boca si yo le debo hablar y cómo le debo hablar, ¿verdad? Ahora, miremos entonces qué tenemos que hacer. Dice en el versículo 15, que sería ese punto 1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hablar con la persona a solas. Otra vez caímos en lo mismo. Mal. Si me hizo algo a mí o le hizo algo a otros o está caminando mal y yo tener que ir a decirle, no, grave. Y más si de pronto uno sabe que la persona es como orgullosa, como altiva, como que difícil tarea coger a la otra persona y decirle, venga, hablamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Prepararnos en el Señor. ¿Cómo será la preparación en el Señor? Oramos, ayunamos, leemos la palabra, le decimos al Señor, pon esas palabras en mi boca para poder yo hablarle a la otra persona. En mi carne no va a ser nunca, porque voy a terminar hiriendo, voy a terminar lastimando. Y lo más tremendo, voy a terminar enjuiciando. ¿Cierto? Van a salir muchas cosas ahí. Entonces, ¿qué dice? Que yo lleve a la persona estando tú y él solos, y que si somos escuchados y Dios habla a través de nosotros, hemos ganado a ese hermano. Aún siendo algo muy difícil, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Porque mientras yo tengo, puede ser X situación que yo tenga con alguien o lo que yo estoy viendo en la persona, pero pongamos el ejemplo de que yo tengo algo con esa persona. Algo pasó con esa persona. Pero si yo digo, no lo puedo coger a solas, no sé cómo hacer, entonces más bien le voy a contar al compañero de trabajo, le voy a contar a un amigo. Mientras yo fui y di esa vuelta porque no sabía qué hacer, el enemigo utiliza esas cosas y se empieza a filtrar y se empieza a volver un chisme. No, es que mire que está pasando eso y está pasando aquello y esto, y todo el mundo se enteró. Y ya usted no quedó como el que quería exhortar o ayudar al otro, sino como el chismoso. ¿Sí ven lo delicado que es? Empieza a ser habladuría. Entonces, aunque nos cueste, lo mejor sí es, ven y te sientas conmigo y hablamos. Y solucionamos el asunto. Exhortamos a la manera de Dios. Yo escucho personas que dicen, no, que cada quien haga lo que quiera, yo no me meto en los problemas de nadie. De aquí 2 pasitos para acá, es conmigo, entonces miramos qué hacemos. Pero si es de 2 pasitos para allá, que se maten, a mí no me importa. Esa no es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces nosotros no podemos pensar en los demás de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, aunque nos cueste y aunque se vea difícil, ese primer paso será decirle a la persona, ven, hablamos. ¿Cómo voy a hablarle a la persona? Con humildad, sin atacar a la persona, con amor, con sabiduría. Y antes en el Señor, reconociendo que nosotros somos igual o más pecadores que nuestro hermano. Porque ante las situaciones difíciles, o mientras yo veo a alguien mal, entonces yo siento que como yo no estoy mal, estoy arriba y el otro está abajo. Y aunque la persona esté en circunstancias difíciles o esté equivocada o esté pecando o lo que sea,
finalmente yo soy pecador también. Entonces la condición debe ser igual. No la persona arriba, yo arriba y él abajo. No, estamos los dos al mismo nivel porque todos somos pecadores. Que en ese momento la persona esté en una situación. Entonces debe ser esa exhortación, eso que yo le hablo a la persona con humildad, sin atacar, con amor, con sabiduría, con el entendimiento que nos da el Señor y el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así debe ser. Y con lo que les decía, con misericordia. Vamos allí a Lucas 6, versículo 27. Dice la palabra: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo quisiera que la gente me diga en qué me equivoco. Yo quisiera que la gente me diga en qué estoy obrando mal, porque muchas veces nosotros no sabemos o no nos damos cuenta, o el enemigo nos tiene enceguecidos en muchas cosas. Y uno siempre dice, ay, pero a mí, ¿por qué no me dicen lo que estoy haciendo mal? ¿No es cierto? Y mire lo que dice la palabra: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo quisiera yo ser tratado si yo me equivoco? ¿Cómo quisiera yo ser exhortado? Eso lleva a libertad de la otra persona. Veía un caso de esa manera. La persona se equivoca, la persona cae y la persona dice, mejor dicho, a mí me van a acribillar, mejor estuviera yo más bien muerto que tener que asumir esta situación que tengo que asumir. La persona piensa que va a ser, mejor dicho, yo creo que esta persona estaba diciendo, no, mejor yo me pierdo, me escondo, me desaparezco del planeta, porque ante lo que hice no hay nada. Y se encuentra esa persona con la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y como ve la misericordia de Dios en los otros, que le dicen, ven, hagamos una cosa, te equivocaste, pero te vamos a ayudar a levantar. Te equivocaste, pero no importa, caíste, pero tienes una familia, tienes a un Dios que te ama. Entonces vamos a hacer algo, te vas a levantar. ¿Eso qué trae en la persona? Si yo estaba equivocado, voy corriendo al perdón de Dios y le digo, Señor, perdóname. Veo tu misericordia, veo tu amor, que en un momento puede ser demasiado confrontante de decir, yo me merezco todo esto. Todos nos hemos visto confrontados con el amor de Dios, que sabemos que Dios nos ama, pero cuando más hemos actuado mal y ahí donde nos ha pasado de todo, en esas grandes cosas que nos han sucedido, y vemos el amor de Dios sobre nosotros y su perdón sobre nosotros, decimos, ¿qué decimos? Yo no merezco todo eso, yo no merezco tanto amor.
Y cuando uno experimenta eso que de pronto muchos de nosotros hemos experimentado, corremos al perdón de Dios. Y es como si los ojos se abrieran y pudiésemos pedir perdón a Dios de una manera genuina por lo que hicimos mal. Ahí puede venir libertad. En el amor de Dios, en la misericordia, en la exhortación. Pero cuando yo vengo y le digo a la persona, es que usted es un pecador, mire lo que usted hizo, es que usted esto y lo otro, y viene el maltrato, y vienen todas esas cosas, la persona inmediatamente, ¿qué hace? ¡Pum! Se cierra. ¿Usted ya le pidió perdón a Dios? Sí, 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 yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Pero usted sí vio lo que hizo? Sí, 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 yo ya lo vi. No, porque se hirió su corazón. Fue una confrontación más bien, pero donde el enemigo vino a atacar. Yo no sé por qué mi esposo o mi esposa no entienden, mis hijos no entienden, si yo ya les he hablado las cosas de todas las maneras, pero no a la manera de Dios. ¿Cierto? Tremendo. Que a veces, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vivimos unas cosas acá y entendemos de la palabra, pero en la práctica nos quedamos, ¿no es cierto? Nos quedamos mucho en la práctica. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35 del capítulo 6 de Lucas. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Y qué más dice ahí? Y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Versículo 36, sed pues, ¿qué dice ahí? Misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que estábamos hablando al comienzo. Nosotros pedimos misericordia, pero no somos misericordiosos. Aquí está claramente lo que nos dice la palabra, que nosotros seamos misericordiosos, así como el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Nos cuesta, claro que nos cuesta, claro que nos seguirá costando, pero que el Señor traiga a memoria esta palabra que Él nos está entregando en el día de hoy, para poder hacerlo de la manera adecuada. Es que yo tengo que decirle ya, es que yo tengo que hablarle ya, es que yo tengo que decir las cosas ya, pero si nosotros no lo tenemos claro en nuestro corazón y si no hemos perdonado, ¿cómo se lo vamos a decir al otro? Ahí es donde nos equivocamos. Lo que decíamos, entonces, para hablar debe haber esa preparación en oración sobre lo que yo voy a decir. Si es posible en ayuno, en la palabra, bueno, que lo que realmente yo vaya a hablar con la otra persona traiga esa exhortación, pero esa exhortación divina, esa exhortación del cielo y guiada por nuestro ayudador, que es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, que nos va a dar las palabras y nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y decir. Porque de seguro cuando esa exhortación esté preparada de esa manera, la persona va a ser libre. La persona se va a sentir confrontada, pero no
con nada más que sino con el amor de Dios. Y esa confrontación con el amor de Dios trae libertad sobre la vida de la persona. ¿No es cierto? Qué hermoso es el Señor y a todo lo que Él nos lleva. Regresemos entonces a Mateo 18, desde el versículo 15, donde estamos viendo cómo se debe perdonar al hermano, cómo se debe confrontar, cómo le voy a hablar a la otra persona que está equivocada o va por mal camino, ¿cierto? Estábamos viendo el primer paso, que era ¿cuál? Hablar con la persona a solas, como lo dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siguiente, en el punto 2. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es el segundo paso. En ese segundo paso, entonces, yo tengo que también pedirle al Señor, bueno, Señor, y eso es muy válido para la iglesia, pero en la casa también, y en el trabajo, y en todo lo que nosotros nos movemos. Entonces voy a pedir 2 o 3 personas, Señor, muéstrame quiénes. Porque si nosotros nos equivocamos, yo voy a orar y voy a pedirle al Señor y que espiritualmente el Señor me muestre con quién, y voy y le digo a mi hermano que es inconverso, a mi hermano de sangre que es inconverso, que venga y esté en la conversación. ¿Qué hice ahí? Nada, porque él va a empezar a decir un poco de cosas que no son las que Dios quiere decir. Entonces yo tengo que llamar a alguien que esté conmigo para exhortar al otro, que esté en el mismo espíritu que yo, que tenga lo mismo que Dios me da a mí para exhortar a la otra persona. ¿Qué dijimos que cómo debe ser la exhortación? Con humildad, sin atacar a nadie, con amor, con sabiduría. Esas características las deben tener las otras personas que yo lleve. O 1 o 2 personas que yo lleve deben tener las mismas características. ¿No es cierto? Esta semana estuve en una reunión así, muy bonita, de exhortación. Y fue hermoso, fue la palabra, fue exhortar, fue decir esto, lo otro, todo salió de ahí muy bien. Pero después me enteré que quienes estuvieron allí asumieron otra actitud. No se hable con tal, no se mire con tal, aléjese, no quiero nada con eso. ¿Qué sacamos con hablar las cosas y ponernos de acuerdo? Si yo después voy a decir, vamos a poner un ejemplo, para que lo tengan más claro. En la casa, el esposo y la esposa. Entonces, con esto que estamos hablando, yo llamé a mi esposo, lo exhorté, le hablé, todo eso me entendió, gloria a Dios, ya la finalidad, todo quedó muy bonito, ¿no es cierto? Todo quedó claro, entendió, se arrepintió, pidió perdón, mejor dicho. Ay, nos vamos a descansar, a dormir tranquilos. Y le dice esa persona al esposo, pero usted se va a dormir en la sala. Ay, Dios. ¿Ya me entendieron? Estuvo la exhortación, Dios obró, pero a mí no me pareció como obró Dios. Tiene que haber un castigo. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos ser más que Dios. Yo estaba buscando otra cosa y yo quiero otra cosa completamente diferente. Entonces, ahí ¿qué vuelvo a hacer yo? Yo daño lo que Dios está haciendo y quiero obrar a mi manera. Ya se le dio la exhortación, listo, lo hicimos a la manera de Dios, pero de ahí para afuera ya no tengo misericordia. Ya no tengo misericordia.
¿Han vivido casitos así? Es que la exhortación, el siguiente punto entonces, esa exhortación ya la hacemos con 2 o 3 con los que el Señor disponga, pero todos deben tener el mismo corazón, ¿cierto? El tercer punto está aquí en la palabra, en el versículo 17, 18 de Mateo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está en el caso específico de lo que puede pasar en la iglesia, pero es válido para todo en nuestra vida. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El poder de la oración, el poder del acuerdo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice en el 17: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, se habla a la persona. Ya fui yo solo, ya fueron 2 o 3, ya fue con toda la iglesia y todavía no ha entendido. Pero como está la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente yo ya lo suelto en las manos de Dios y voy a decir: Señor, explícale tú, háblale tú. Pero nosotros como iglesia vamos a hacer lo que está escrito en la palabra. Vamos a orar, nos vamos a poner en acuerdo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya hice todo lo que yo tenía que hacer. Ya descanso en el Señor, pero se entrega al Señor a esa persona. Porque ahí entra la misericordia de Dios, no a través de nosotros, sino directamente a la vida de esa persona. Si se dan cuenta en esto que nosotros estamos leyendo, el Señor no nos suelta, ni suelta a la persona. No suelta a la persona, sino que da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y después nos dice: déjalo en mis manos. Pero no terminamos haciendo algo que no debemos hacer. Inmisericordia, como no es Dios. Que era lo que hablábamos hace un rato. Yo sencillamente vi que estaba equivocado, no le volví a hablar. No lo volví a determinar. Y a veces hay casos en que yo ni siquiera sé si lo que se está hablando es real, cuando empieza por habladurías. No sé ni siquiera si es real. No investigamos, no miramos, pero sí juzgamos. Entonces debemos tener muy claro cómo es que nosotros vamos a exhortar a la otra persona, ¿no es cierto? Vamos al libro de Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces decimos, ay, el que usted está exhortando está en su casa. Me levanto y me acuesto con la misma problemática todos los días, ¿cierto? Porque en el trabajo por lo menos no duermo con él, en la misma casa, pero, ¿cierto? Difícil. Pero el Señor, ahí donde siempre nos vemos como en esas situaciones, ¿cierto? Nos damos cuenta que el Señor nos quiere preparar en eso. Que el Señor quiere removernos a otro nivel. Donde yo siempre me estoy estrellando todos los días con la misma piedra. Digámoslo así. Sonó una canción popular. Ay, se la sabía, ¿no? Entonces, el Señor nos está preparando todos los días. El Señor quiere subirnos de nivel, quiere pasarnos de esa clase, que aprendamos a exhortar, que aprendamos a hablar. Porque entonces nosotros ¿qué hacemos? Todos los días terminamos peleando y entonces nos amargamos la vida y dije todo lo que yo no tenía que decir y mejor dicho, pasó de todo. Porque no tenemos sabiduría al hablar, porque no tenemos sabiduría al exhortar, porque aún conociendo de la palabra terminamos confundiendo a los otros en lo que les decía. Sí, hacemos la exhortación con amor, con la palabra, nos ponemos todos de acuerdo y después yo miro cómo voy a castigar a la persona. Cuando hasta de pronto hasta yo mismo tengo la culpa. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está? Dice la palabra y lo leíamos ahora, que nosotros debemos ser misericordiosos porque Dios es misericordioso y ha sido misericordioso con nosotros. Pues esa es la clase que tenemos que aprender. Pero es que no entiende. Y ya me preparé y oré y ayuné y el Señor me dio la palabra y se lo hablé. Ay, el Señor hizo. Eso fue ese día y al otro día se levantó en las mismas. Porque eso también pasa. La persona le hablé, hoy entendió y todo estuvo maravilloso. Pero mañana ya amaneció otra vez en las mismas. ¿Qué hago? ¿Lo cojo a pata o vuelvo y hago lo mismo? Misericordiosos, porque a nadie nos ha cogido a pata a nosotros, eso espero. Sino que volvemos y oramos, Señor, entendió un pedacito, pero como que no fue real, no hubo libertad, no hubo arrepentimiento, volvemos otra vez a lo mismo. Porque así ha sido el Señor con nosotros. ¿O cuánto nos demoramos en entender? ¿Cuánto nos hemos demorado en entender nuestros errores? Cuando uno dice, ay, pero sí me lo habían dicho y me lo habían dicho de esta manera y de la otra manera y sí vinieron a exhortarme. El hermanito de la iglesia sí vino y me dijo eso una vez. Y mi hermano vino y me lo dijo y el otro vino y me habló y todo el mundo estaba orando por lo mismo y el único que no veía era yo. ¿Quién se está riendo? Alguien que está diciendo, me ha pasado, me ha pasado. No funciona en el reino espiritual que yo aparte a una persona porque es pecadora. Una cosa es que yo no vaya a entrar tampoco a hacer lo mismo que hace la persona.
Dice la persona, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que apartarnos de las cosas que no están bien. Voy a darle la exhortación a esta persona, pero vengo y como que voto aquí, Julie, le suelto acá y salgo corriendo. Yo lo hice, pero no tengo nada que ver con usted porque usted es un pecador. No, así no es. Porque ya lo leímos en la palabra también, que así como nosotros queremos que hagan con nosotros, así nosotros debemos hacer con los demás, ¿no es cierto? No puede ser de otra manera. Con palabras de alto calibre, ¿qué tendrán las palabras de alto calibre? Sin palabras, sin palabras, sin palabras, ¿no es cierto? Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué tantas cosas hay en nuestro corazón, en nuestro interior? Yo he pensado de pronto que tengo que exhortar, que tengo que hablarle a la persona que está mal. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué tan sano está mi corazón? ¿Qué es lo que tengo yo
de Dios? ¿Cómo está mi almacenamiento de Dios para poder exhortar al otro? Porque cuando mi corazón no está bien y yo voy a exhortar al otro, entonces sale de mi boca un montón de cosas. Lo que contamina es lo que yo termino diciéndole a los demás. Porque dice la palabra que es lo que sale de nuestra boca lo que contamina. Incluso entonces, en medio de esa preparación, si yo sé que tengo cargado mi corazón, si yo sé que es una situación de perdón, pero yo no he logrado perdonar a esa persona, y yo siento que le tengo que hablar, que la tengo que exhortar, ¿qué tendré que hacer primero? Perdonar. Porque cuando yo me siente a exhortar a la persona, va a salir eso. Y voy a lastimar y voy a dañar. ¿Y qué decíamos hace un rato? Que para esa persona entonces no va a haber libertad. Porque no se está reflejando la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Pongámonos en pie y vamos a orar. Señor, hoy te pedimos, amado Dios, primero que tú sanes nuestro corazón, Rey de la Gloria. Sana nuestro corazón, amado Señor. Necesitamos esa sanidad tuya, esa restauración tuya para nosotros, Señor. Danos de ese alimento que es necesario para nuestras vidas, Señor amado. Ese alimento tuyo, Señor, tu palabra. Que hoy podamos, como tú lo has hecho con nosotros, valorarte a ti. Entender y ver el valor que tenemos en ti, Señor amado del cielo. Porque tú amas, Señor, también aquel que está equivocado, al que está pecando, Señor, al que está por el mal camino, Señor, a esa oveja perdida. Tú vas por esa oveja perdida, Señor, como está en tu palabra. Señor, coloca, Padre Santo, esa misericordia en nosotros, Padre amado de los cielos. Coloca esa misericordia en nosotros. Que podamos perdonarnos a nosotros mismos aún. Señor, porque a veces nos damos cuenta que tú has tenido misericordia con nosotros, pero nosotros mismos no tenemos misericordia hacia nosotros. Nosotros mismos no nos perdonamos. Nos atacamos en nuestra propia vida. Nos culpamos por las cosas que hemos hecho mal. Señor, que aún podamos tener misericordia hacia nosotros mismos. Esa expresión, esa manifestación de tu amor que es la misericordia, Señor, se vea reflejada en cada uno de nosotros. Danos un corazón y una vida llena de misericordia. Porque así como tú has tenido misericordia con nosotros, tú quieres que nosotros tengamos misericordia hacia los demás. Esa misericordia es la demostración de tu amor hacia nosotros. Llénanos de esa demostración de amor hacia los demás. Porque cuando tenemos esa misericordia en el corazón, vamos a orar correctamente, vamos a clamar correctamente delante de Dios. Vamos a poder ver a los demás con la misma misericordia, Señor amado, que tú los ves. Porque tú ves tu creación, Señor.
tú ves esa persona que necesita ayuda. Tú ves esa persona que necesita ser exhortada. Tú ves esa persona que necesita ser ayudada. Y nosotros muchas veces vemos problemas, esa persona que está mal, esa persona de la que es mejor alejarse, porque me contamina. Señor, coloca esa misericordia en nosotros. Coloca esa misericordia en nosotros, que nosotros podamos ver como tú ves. Que esa expresión de amor que es la misericordia esté en nosotros. Bendito Dios, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hacer. Porque nosotros, Señor, te pedimos misericordia todo el tiempo. Esa manifestación de tu amor. Y un día, Señor amado, nos acercamos a ti, corrimos a ti, Señor, porque estábamos en tantas cosas y necesitábamos libertad, y necesitábamos salir, y necesitábamos una nueva vida. Y tú extendiste tus brazos. Vimos tu misericordia en pleno, el amor de Dios en pleno, un amor que no se compara con nada. Y ese amor nos abrazó. Y tú nos recibiste y nos perdonaste y tuviste misericordia de nosotros. Y perdonaste nuestros pecados. Y nos lavaste y nos limpiaste. Y has hecho tantas cosas hermosas por nosotros. Y esa misericordia nos ha llevado a libertad, y nos ha llevado a restauración, y nos ha llevado a una nueva vida. Pero hoy día vemos al que se está perdiendo en el pecado, vemos al que está equivocado, vemos al que está cometiendo la falta. Y no tenemos la misma misericordia. Y queremos mantenerlo alejado, porque no sabemos qué hacer con esa persona. Abrir los brazos al pecador, al que comete la falta, se convierte en algo tan difícil. Señor, llévanos a tener esa misericordia. Llévanos a perdonar como tú perdonas. Llévanos a perdonarnos a nosotros mismos. Llévanos a amar como tú amas, Padre del cielo. Llévanos a exhortar como tú exhortas, Padre del cielo. Señor, que podamos practicar lo que dice en Mateo 18. Que si vemos que hay una persona que necesita exhortación, que necesita ayuda, podamos prepararnos para hablar a esa persona. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablándole a esa persona. Que sea el Espíritu Santo hablándole a ese esposo, a esos hijos, a esa persona en el trabajo. Y todo lo que el enemigo haya querido traer a través de esta situación, todo eso es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos palabras de humildad, de amor, de sabiduría para hablarle a los demás.
Prepáranos, Señor, para hablar a otros, para exhortar con tu palabra. Señor, y de ser el caso donde tenemos que citar a otros, Señor, que todos tengan las mismas características. Ese amor, esa sabiduría, esa humildad. Señor, gracias. Porque para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Porque allí, cuando llega alguien a la iglesia y viene por primera vez como cada uno de nosotros llegó, llega esa persona con muchos defectos, con muchos problemas, tal vez con mucho pecado, con mucho mal actuar. Y llega y encuentra un lugar preparado, donde no se hace distinción de qué tiene o qué no tiene, o cómo viene o qué le pasa, sino que para todos hay un lugar, como en el reino de los cielos. Y así nosotros llegamos y el Señor nos recibió y nos dio un lugar. Y en la iglesia la palabra es la que limpia, la que exhorta, la que restaura, la que hace todo nuevo. Que nosotros seamos como tú, que nosotros seamos como esa iglesia. Señor, prepáranos a todos, Padre amado, para ser como tú, para restaurar, para amar. Allí el hijo pródigo llegó a donde papá. Y papá tenía los brazos abiertos y tenía una fiesta, organizó una fiesta para ese hijo que llegaba. Y nosotros a veces pensamos, yo me equivoqué, no hay lugar para mí. Eso es lo que está vendiendo el enemigo. No hay lugar para mí. Ya no puedo regresar a los brazos de papá. Ya no puedo regresar a la iglesia. Ya no me puedo devolver. ¿Cuántos están viendo, escuchando hasta ahora, los que estamos en este lugar? ¿Cuántos han dicho, me pasó, me ha pasado? O están allí al otro lado diciendo, ese es mi caso. Yo no volví. Porque pensé que me iban a juzgar. Pensé que me iban a apedrear. Pensé que no me iban a recibir. ¿Qué más quisiera el enemigo? Pero siempre, siempre el Señor nos volverá a recibir, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y si Él ha tenido misericordia, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia con los demás? Llénanos de esa misericordia para perdonar, para exhortar, para hablar. Gracias por la libertad que tú estás trayendo en esta mañana, Señor. Gracias por esa libertad sobre nuestras vidas. Gracias por llenarnos de tu amor y mostrarnos ese amor, que es un amor que solo puede venir de ti, amado Dios. Llénanos de tu amor, Señor, poderosamente, para dar mucho más, para exhortar, para hablar con tu palabra, con humildad, poniéndonos en el lugar del otro, porque tal vez algún día estaremos en ese lugar, porque tal vez ya estuvimos en ese lugar. Por esa falta de misericordia y por esa falta de amor, hay muchos que no han llegado a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestra mente, nuestro entendimiento para saber, para crecer en ti.
para entender qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Ahí donde tú lo ves en otros, ora por esos otros. Ora por esas situaciones. Ora por todas aquellas cosas. Adora y habla con tu Señor en este momento. Habla con tu Señor. ¿Qué tal si terminamos así adorando en esta mañana y dándole gracias al Señor y pidiéndole esa llenura de su misericordia, de ese amor? Gracias, Señor. Llénanos de tu misericordia, de tu amor, Señor. Renuévanos, Señor. Oh Señor, que podamos perdonarnos a nosotros mismos. Gracias por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Gracias por esa misericordia que nos vas a dar abundantemente para con los demás. Clama misericordia al Señor por aquellos que tú ves mal. Clama por misericordia por el pecador. Clama por el misericordia por el que está perdido. Por aquel que tú trataste de exhortar, como lo dice la palabra, y lo hiciste tú solo, y llamaste a unos, y hablaste con la iglesia, y lo hiciste de todas las formas, y no entendió. Sigue clamando por misericordia. Y hoy no entendió y mañana no entendió, pero la misericordia del Señor no termina ahí. Vas a seguir exhortando y vas a seguir hablando lo que Dios ponga en tus labios, porque la misericordia del Señor no termina. Hay misericordia para ti hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay misericordia para ti hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay libertad para ti hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay reconciliación para ti hoy con el Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Corre a los brazos de papá. Corre a los brazos de papá. Corre, corre porque eres hijo, porque puedes ser ese hijo. Gracias, Señor amado de los cielos. Gracias, Rey. Gracias, amado Señor. Gracias, Dios de los cielos. Amén. Amén.